Hola chicos, durante esta semana seguiremos trabajando el tema del ensayo. En esta ocasión, nuestro aprendizaje esperado será: argumenta sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de las fuentes consultadas. Para ello, durante toda esta semana ustedes realizarán actividades relacionadas con identificar las partes de un ensayo, para que posteriormente puedan ustedes redactar su propio ensayo sobre un tema de interés que ustedes previamente seleccionaron. Antes de empezar a trabajar, recordemos los temas más importantes que ustedes estuvieron trabajando durante estas semanas. Para ello, utilizaremos este cuadro sinóptico que contiene la información más relevante. Observemos. El ensayo. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es una composición escrita en prosa, es decir, que va a ir escrita en renglón corrido. No va a ir escrito en verso como estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, los poemas. No, un ensayo va escrito en prosa, es decir, desde el principio hasta el final del renglón. De extensión variable. Tú decides qué extensión va a tener tu propio ensayo. Yo te recomiendo que para el ensayo que me vas a entregar esta semana, tu extensión mínima sea de una cuartilla, en la que damos a conocer nuestras ideas y el punto de vista sobre un tema que nos interesa. Es bien sabido que en este ensayo que ustedes elaborarán, defenderán su punto de vista respecto al tema que cada uno de ustedes seleccionó. Posteriormente tenemos las características. Número 1. Puede abarcar cualquier tema, siempre y cuando este sea de tu interés. 2. No hay límites para la extensión. Tú puedes hacer tu ensayo de la extensión que tú quieres. 3. Se centra en un solo tema. Para que sea fácil para nosotros escribir sobre él, no vamos a abordar diversos temas en el ensayo, solamente uno. Si elegiste el tema del machismo, solamente vas a hablar sobre el machismo en ese ensayo. Únicamente vas a defender tu punto de vista, es decir, tu opinión, lo que tú piensas sobre el machismo en ese ensayo. 4. Desarrolla el tema sin agotarlo. Es decir, no tienes que dar una solución a este tema, por ejemplo, no tienes que dar una solución a cómo acabar con el machismo. Simplemente vas a expresar tu punto de vista y a demostrar con argumentos lo que tú piensas. Por ejemplo, si mi tema fuera el machismo y yo en mi ensayo quisiera defender mi opinión, que las mujeres somos también quienes propiciamos el machismo en México, yo tendría que dedicarme a comprobar mediante argumentos por qué estoy expresando esa idea o ese pensamiento. Siguiente, se da una visión personal del autor, es decir, yo voy a defender mi propio punto de vista respecto a ese tema. Puede ser que otras personas tengan un punto de vista diferente, pero en mi ensayo, yo, Nayeli, voy a defender lo que yo considero o lo que yo pienso respecto al tema que elegí. Siguiente, selección cuidadosa y precisa del léxico. ¿Qué quiere decir léxico? Léxico se refiere a las palabras que vamos a utilizar en nuestro escrito. Es decir, debemos de ser cuidadosos con qué palabras utilizamos. No vamos a utilizar palabras con las que normalmente estamos acostumbrados a hablar o caer en un lenguaje demasiado informal. Tenemos que cuidarlos, ser selectivos, hacer uso, por ejemplo, de los sinónimos para evitar estar repitiendo la misma palabra. Alguna observación que yo tengo en algunos textos que he tenido la oportunidad de leer de ustedes es que repiten mucho, por ejemplo, la letra y entonces su texto, cuando ustedes lo vuelven a leer, está lleno de muchas y como conectores para enlazar ideas. Siguiente, se busca amenidad en la exposición. Esto quiere decir que tu ensayo no debe de ser un texto tan elaborado o con un lenguaje demasiado formal o demasiado difícil de entender. Recuerda que un ensayo debe ser fácil de leer para cualquier lector, es decir, cualquier persona que lea tu ensayo debe entender de qué estás hablando. Entonces, evita
caer mucho en el lenguaje excesivo de términos a lo mejor desconocidos para algunas personas. Trata de utilizar un lenguaje cotidiano, pero formal, para que te puedas dar a entender en lo que tú estás defendiendo en ese ensayo. Siguiente, ortografía impecable. Esto quiere decir que vas a ser cuidadoso de cómo escribes cada una de las palabras. Te recuerdo que si tienes alguna duda, puedes buscar en algún diccionario cómo se escribe la palabra o bien la puedes investigar en internet. Tercer punto importantísimo, tenemos la estructura de un ensayo. Como ya ustedes revisaron en la información que viene en su cuadernillo y la información que viene en su libro de texto, un ensayo se compone de 3 partes. Es decir, acuérdense que cuando hablamos de estructura estamos hablando de las partes que componen un texto o las partes que lo integran. En este caso, el ensayo consta de 3 partes importantísimas que lo componen. Si falta una de ellas, no podríamos estar hablando de un ensayo. Estas son introducción. En la introducción, tú tienes que redactar un pequeño párrafo. Recuerda que los párrafos contienen de 5 a 8 renglones, no más, porque entonces ya se pierde la idea central que tú estás expresando en tu párrafo. Un párrafo, la extensión ideal de un párrafo es de 5 a 8 renglones y en el párrafo de la introducción te pido que tú expliques qué tema vas a tratar en el ensayo y cuál es la importancia de este tema. Nada más. ¿Sí? Con palabras más, con frases más, tú vas a redactar esa idea principal en un párrafo que va a ser la introducción. Posteriormente tenemos el cuerpo o desarrollo, que esta es una de las partes más importantes del ensayo, puesto que en él tú vas a tener la oportunidad de defender tu punto de vista. El punto de vista que tú ya expresaste en la introducción, tú ya dijiste que vas a hablar en tu ensayo del tema del machismo y que es un tema muy importante, puesto que en México, aún en la actualidad que vivimos, existe mucho machismo y que entonces el punto de vista que tú vas a defender en el presente ensayo es que las mujeres también propician el machismo, no nada más los hombres, y entonces para acabar con el machismo tendríamos que ayudarnos entre hombres y mujeres modificando nuestras conductas. Esa sería mi introducción. En mi cuerpo o desarrollo del ensayo yo tendría que demostrar argumentos que apoyen ese punto de vista que yo expresé anteriormente. Ya sabes que cuando tú argumentas haces uso de datos, cifras, porcentajes que fueron mencionados por algún especialista o por alguna institución reconocida respecto al tema. Bien, por último, la tercera parte que compone un ensayo es la conclusión. En la conclusión, tú debes de explicar a qué punto llegas o a qué conocimiento o a qué reflexión llegas después de haber analizado este tema, ¿sí? Para iniciar el párrafo que pertenece a tu conclusión, tú puedes utilizar frases como por todo lo anterior expuesto, se concluye y empiezas a desarrollar toda tu idea, que es la conclusión. La conclusión puede ser un párrafo o tal vez 2, de acuerdo a donde tú sientas que ya expresaste lo que aprendiste con este tema, la importancia de haber analizado este tema y es ahí donde uno termina de escribir su ensayo. Acuérdate que al final debes agregar algunas referencias de donde obtuviste la información que incluiste en los argumentos, puesto que esto le da un mayor respaldo a tu trabajo. Siguiente, pasos para escribir. Número 1, selecciona el tema. 2, busca información. Te recuerdo que el paso 1 y el paso 2 tú los realizaste la semana pasada, cuando seleccionaste tu tema y posteriormente te encargaste de investigar para concentrar la información en tus fichas de trabajo. Quiero decirte que durante esta semana vas a tener que rescatar esas fichas de trabajo que elaboraste y que ya me entregaste por medio de las fotografías, las vas a retomar para que todo eso te sirva para redactar tu ensayo.
Créeme que teniendo todos esos instrumentos va a ser muy fácil que tú desarrolles tus ideas. 3. Tienes que organizar lo que vas a escribir en tu ensayo. Para eso, ahorita en unos momentos te voy a presentar un esquema en donde vas a plasmar la información que vas a incluir en tu ensayo antes de que concluyas la versión final. 4. Redacción según el orden previsto, es decir, vas a redactar ya un documento final que sea tu ensayo, pero con base en el borrador que previamente hiciste. Y por último, tenemos pasos para redactar. Estos pasos te los quiero explicar más adelante, ¿sí? Sin embargo, quiero que sepas que es importante elegir un título, que el título debe ser muy apegado al tema que tú has estado investigando y del que vas a escribir en tu ensayo. Tienes que redactar el ensayo y después de redactar el ensayo tienes que revisarlo críticamente. ¿Qué quiere decir que lo vas a revisar críticamente? Pues que lo vas a leer y vas a leerlo en voz alta para identificar si te hacen falta signos de puntuación, si a lo mejor identificas faltas de ortografía, con la finalidad de mejorar ese texto. Es muy importante que antes de escribir tu ensayo, recuperes todos los trabajos que hiciste en semanas anteriores, porque esos trabajos te van a permitir redactar tu ensayo final. Tal vez te parezca algo difícil en este momento que aún no empiezas a trabajar con el ensayo. Sin embargo, a lo largo de estas semanas leíste varios ensayos que te van a permitir saber cómo se tiene que estructurar, es decir, cómo se tiene que armar este ensayo que estás a punto de escribir. Para esto también te voy a pedir que nos apoyemos del siguiente texto, que es un ejemplo de un ensayo en donde vamos a identificar la estructura del ensayo. Como primera actividad, el día lunes 5 de octubre vas a leer el ensayo que viene en el cuadernillo que esta semana se te entregó. Vas a leer el ensayo que está relacionado con la legalidad del aborto en México. Y en este ensayo te voy a pedir una actividad muy sencilla. Mediante una simbología, recuerda que en una simbología se señala con color cada una de las partes que vamos a identificar dentro del texto. Yo te voy a pedir que dentro del texto me identifiques 5 aspectos. Número 1, el título. Por ejemplo, tal vez para el título tú designas el color verde. Entonces, dentro del texto me vas a colorear o subrayar de verde dónde está el título, ¿sí? No olvides que en la simbología, en el pequeño círculo que aquí aparece en pantalla, tú tendrás que colocarle el color verde para que sepamos que el color verde se refiere al título. Posteriormente, ejemplo, si seleccionas el color naranja para la introducción, deberás de colorear en el texto de color naranja la introducción y así sucesivamente con cada una de las partes de este ensayo. Esto te servirá para conocer un ensayo más y saber cómo es que tienes que estructurar el ensayo que realizarás el día de mañana. Después de haber analizado la estructura del ensayo sobre la legalidad del aborto en México, ahora sí corresponde poner manos a la obra. Este martes 6 de octubre realizarás las siguientes actividades. 1. Considera las partes que integran un ensayo: título, introducción, desarrollo y conclusión. 2. Redacta el borrador de tu ensayo utilizando el esquema de redacción que a continuación te presentaré. Una vez que lo hayas terminado, léelo en voz alta y verifica que este sea entendible. Agrega signos de puntuación. 3. Para entregar a tu profesor. Este día me enviarás la versión final de tu ensayo, que mínimo debe ser de una cuartilla. Para iniciar el borrador de tu ensayo, te presento este organizador gráfico que se llama Construyendo Argumentos. Observa bien cómo este esquema nos permitirá construir nuestro ensayo. En la parte de arriba nos
nos solicita un título. Este título deberá ser relacionado con el tema que tú seleccionaste. En el primer recuadro nos solicita la introducción. Ahí tú redactarás la introducción que llevará tu ensayo. Ya sabes, debes de presentar el tema, la importancia de hablar del tema y cuál será el punto de vista que tú defenderás dentro de este ensayo. Posteriormente vienen 3 recuadros donde hay uno que menciona argumento 1, argumento 2 y argumento 3. En cada uno de estos recuadros, tú colocarás los argumentos que investigaste la semana pasada y que recopilaste en tus fichas de trabajo. Si tienes 3 argumentos, está perfecto. Si solo investigaste 2 argumentos, está bien, no te preocupes. Haz uso de ellos y utilízalos en la redacción de tu ensayo. Recuerda que estos argumentos deben de ayudarte a comprobar la tesis que tú planteaste, es decir, qué pensamiento o qué planteamiento hiciste respecto al tema. Y finalmente, hay un espacio para redactar tu conclusión. Este esquema es para escribir el borrador de tu ensayo, ¿sí? La versión final la redactarás a partir de lo que plasmaste en este pequeño organizador gráfico. Veamos a continuación algunas consideraciones antes de escribir tu ensayo. A continuación observemos cuáles son los 3 procesos sobre cómo escribir un ensayo. Seguramente en este momento tienes dudas de cómo empezar a escribir tu ensayo, qué es lo que debes de hacer para que este texto te quede muy bien redactado. Te presento a continuación estos 3 procesos que se dividen en antes de escribirlo, el número 2 al estarlo escribiendo y el número 3 después de escribirlo. En el primer proceso, que es antes de escribirlo, deberás elegir un tema que sea interesante. Deberás fijar una postura frente al tema que seleccionaste, deberás recopilar y analizar información sobre este tema, revisando las fuentes consultadas sean confiables, es decir, que sean verídicas. Siguiente, rescatar los datos de la bibliografía que se consulta y, por último, plasmar las ideas en un esquema de redacción. En este se organizan las ideas que se escribirán en el inicio, desarrollo y conclusión, y este esquema que vas a utilizar para la elaboración de tu borrador es el esquema que te acabo de presentar en la imagen anterior. Si te das cuenta, la mayoría de estos pasos ya las realizaste la semana pasada. La semana pasada elegiste un tema de tu interés, fijaste una postura, investigaste en diferentes fuentes de información, incluso tienes fichas de trabajo con información que en este momento de redactar tu ensayo te van a ser muy útiles. Y también en las fichas de trabajo ya tienes registrada la información o las referencias bibliográficas que también las vas a retomar al momento de terminar tu ensayo. En el proceso número 2, que es al estar escribiendo, debes de empezar a escribir tu ensayo tomando como guía el esquema que elaboraste previamente. Ese que se llama construyendo argumentos lo debes de retomar para poder hacer una redacción ya en forma, en una hoja que es el que vas a entregar. Vas a escribir en la introducción cuál es la postura que vas a desarrollar en este tema, en la cual sustentarás mediante ejemplos, datos y argumentos durante todo el desarrollo. Debes de ser concreto en tus ideas, no debes de ser como muy ambiguo o darle muchas vueltas al tema porque en ocasiones no nos damos a entender con las ideas que queremos expresar. Entonces, entre más claro y concreto seas, es mejor. Revisar que el texto tenga coherencia, es decir, cuando vayas escribiendo, ve observando que tu texto realmente esté expresando lo que tú tienes en mente, porque a veces pensamos una cosa y al escribir plasmamos otra. Entonces es importante que tú veas que tu texto es coherente y que se está entendiendo. Para esto recuerda que puedes utilizar algunos conectores como en mi opinión, en primer lugar, con relación a, sin embargo, por ejemplo, son algunos conectores que te permitirán armar un discurso o un texto lo más entendible posible. 3. Después de escribirlo, se recomienda que releas el ensayo completo, analizando si es comprensible tanto para ti, que eres el autor, como para quien vaya a leer este ensayo. Recuerda que este ensayo debe ser fácil de leer para cualquier persona que lo desee. Es más, si así lo quieres,
puedes prestarle el ensayo a alguien de tu familia para que lo lea y te diga si entiende lo que escribiste o de plano no se entiende qué estás expresando en el ensayo. 3. Examinar el vocabulario procurando que sea variado y apropiado. ¿Sí? A lo mejor al momento de leerlo vas a identificar algunas palabras que no son tan prudentes que las incluyas en tu redacción, o bien veas la necesidad de cambiar alguna palabra por algún sinónimo o por alguna otra palabra que se escuche mejor. Cuidar tu ortografía. Acuérdate que aquí te puedes apoyar de un diccionario, ya sea digital o un diccionario de los que usamos en la escuela. Por último, reescribir los fragmentos del ensayo que así lo requieran. En caso de que tú te des cuenta que tu ensayo requiere ser escrito nuevamente para mejorarlo, estás en toda la libertad de hacerlo. Espero que estas consideraciones te ayuden a elaborar un buen ensayo. Una vez que has terminado de redactar tu ensayo, es decir, que ya pasaste por los 3 procesos que anteriormente se explicaron, que ya en el segundo momento revisaste tu organizador gráfico, el esquema que utilizaste para organizar tu ensayo, que es construyendo argumentos, y que posteriormente, ya teniendo tu ensayo, lo leíste las veces que fueron necesarias para hacer las correcciones que consideraste pertinentes, es necesario que sepas cómo se va a evaluar este trabajo. Vamos a considerar esta lista de cotejo con los siguientes indicadores. 1. El título del ensayo refleja el tema que se aborda y además es llamativo. 2. Tiene una introducción. 3. Expresa una tesis que defiende. 4. En el desarrollo presenta argumentos para defender la tesis que planteó. Estos argumentos recuerda que son producto de las investigaciones que tú realizaste en las fichas de trabajo. 5. Presenta una conclusión para terminar su ensayo. 6. Contiene un apartado de referencias bibliográficas sobre las fuentes de consulta, es decir, esas referencias que escribiste en la parte de abajo de las fichas de trabajo que realizaste la semana pasada, deberás de colocarlas en un apartado que diga referencias bibliográficas para saber que tu ensayo proviene de información verídica. Y por último, presenta signos de puntuación y adecuada ortografía. Si tu ensayo cuenta con estos 7 aspectos, ten por seguro que tendrás como calificación un 10.